y sus inicios. Al no especificar cuál, mis hermanos, es porque vamos a hablar un poco, ¿cierto?, de un todo. Sabemos, hermanos míos, que el Evangelio de Jesucristo es uno solo, ¿cierto? Pero a lo largo de la historia se ha intentado, bendito sea el nombre del Señor, Amén. modificar, cambiar, y eso ha sido que hoy en día haya muchos evangelios, ¿cierto? Pero pocos, pero solamente uno es de Jesucristo, que en el cual por misericordia estamos. Primero vamos a comenzar con un texto que es Colosenses 2:8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bendito sea el nombre Amén. Sí, Jesús. del Señor. Ayúdame, Padre. Continuamos. Aquí vamos a hablar primeramente del nacimiento de la iglesia que actualmente conocemos. Bueno, mis hermanos, nació, como sabemos, ¿cierto?, en el año 33 después de Cristo. ¿Cómo conocemos esto? ¿Cómo sabemos esto? Según la palabra. ¿Alguien aquí sabe cómo fue que nació la iglesia de Jesucristo? Bueno, mis hermanos, nació, como sabemos, en el día de Pentecostés, que dice así: ahora bien, durante el día de la fiesta de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar, y de repente se oyó un ruido desde el cielo como la de una fuerte ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban sentados, y vieron aparecer algo similar a lenguas de fuego, que se fueron repartiendo y posando una sobre cada uno de ellos. Todos se llenaron de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, así como el Espíritu los capacitaba para hablar. Mis hermanos, ¿por qué se llama Pentecostés este día? Mis hermanos, Pentecostés proviene de el latín, ¿cierto? Costet, que significa quincuagésimo, que vendría siendo el, el día, ¿cierto? Perdón, a alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta esta celebración. O sea, mis hermanos, vendría siendo el día después de la Pascua. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, estaban los 50 días, y el día que continuaba se denominaba Pentecostés. Por eso es el nombre. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Ahora, mis her- hermanos, primeramente, en aquel tiempo sabemos que los hermanos, o actualmente sabemos que los cristianos no se llamaban de esta forma. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Ellos, primeramente, por muchos años se identificaron como discípulos, como podemos ver en Hechos 6:1, creyentes, como podemos ver en Hechos 5:14 y 21:20, fieles, como podemos ver en Efesios 1:1, también como santos, como Hechos 26:10 y Romanos 8:27 y 15:25, llamados, elegidos, según Romanos 8:33, hermanos, según dice Hechos 1:15. Ahora, mis hermanos, sabemos que de estos, lo más común, ¿cierto? Lo que se usa muchas veces es santos, hermanos, discípulos. Ahora, muchos también para
designar, ¿cierto?, al cristianismo, se emplearon también el término el camino o los del camino, ¿cierto? Según Hechos 9:2, 19:9, 9, 20, del 9 al 23. También se determinaban la fe, según Hechos 14:22. ¿Por qué también se comenzaron a denominar los del camino? Sabemos que ellos caminaban mucho, ¿cierto? Hectáreas para predicar el Evangelio, nunca se mantenían fijos en un mismo punto. Su vida era la evangelización. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, mis hermanos, los judíos en este tiempo sabemos que lo llamaban nazarenos. ¿Por qué? Porque seguían aquel hombre que nació, que era de Nazaret, ¿cierto? Y del cual sabemos que este nombre era Jesucristo. Hechos 24:5. Y también sabemos que lo llamaban secta, ¿cierto? Como lo dice Hechos 24:5 y 28 al 22. Ahora perdón, 28:22. Hermano, ahora vamos a ver el término cristiano. ¿Cómo fue que nació este término? Hermanos, cuando hablamos de cristianos, el término que aquí dice, por ejemplo, al final, el término anos, predomina y se usa cuando eh, multitudes de gente o cuando la gente o personas, ¿cierto? Alabado sea el nombre de Dios para siempre, siguen a un cierto individuo, ¿cierto? Aquí vemos como el término Christi, más con el término anos, seguidores de Cristo. Bueno, donde se usa por primera vez, hermanos míos, es en Antioquía, de Siria. Eh, bueno, aquí era lo que estábamos hablando recientemente, ¿cierto? Que la desidencia anos o ano indica habitualmente a los partidarios o seguidores de algún hombre célebres, cesarianos, pompeyanos, y en este caso, hermano mío, cristianos porque somos seguidores de Cristo. Bueno, mi hermano, este término se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento a los seguidores de Jesús. Hechos 11:26, 26 al 28 y Primera de Pedro 4:16. La terminación latina del nombre cristianos sugiere que este fue acuñado, ¿cierto?, en Antioquía por la policía romana o por los oficiales romanos para designar el movimiento cristiano como hostil a Herodes Agripa, porque sabemos que el evangelio siempre fue, mis hermanos, perseguido. Siempre fueron perseguidos si sucedió primeramente con nuestro maestro, como cuanto más no iba a suceder con nosotros, hermanos míos. Ya que continuamos. Bueno, mis hermanos, se ha intentado, ¿cierto?, dar la razón, la ausencia casi total en el término de este término cristiano, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento. Y era porque, bueno, como algunos dicen, ¿cierto?, que este era un término que se usaba para, tanto como para designar, como para insultar, como hoy en día también se puede ver ese término, por ejemplo, hoy en día intentan insultar a los cristianos como con términos como canuto, ¿cierto? Eh, y cosas por el estilo. Bueno, en este tiempo era igual. Eh, y aquí sabemos que este término, como actualmente también se usan muchos términos para nombrar, ¿cierto?, al Hijo de Dios, o
hija de Dios, y que significa que lo usaban como sinónimo de desprecio, un insulto, escarnio, condenación. Como podemos ver en los textos de Hechos 11:26, 26:28 y Primera de Pedro 4:16. Bueno, mis hermanos, en este tiempo el término cristianos para los mismos hijos de Dios, para los mismos fieles, también les chocaba ese término, ¿cierto? No lo aceptaban como para sí. Y por eso es que también se dice, mis hermanos, que no es un término que se menciona mucho. Ya sabemos que solamente se menciona 3 veces, ¿cierto? En el Nuevo Testamento. Pero aquí, como podemos ver, Pedro en su primera carta, que aquí vemos en Primera de Pedro 4:16 más arriba, ¿cierto? Él dice, ¿por qué toman por insulto a algo que realmente somos, ¿cierto? Porque somos seguidores de nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. Eh, si alguno quiere después buscar esos textos, bueno, mis hermanos, eh, cambiando un poco de tema, ya que ya conocemos el, el término en sí, de dónde provino. Muchos hoy en día, quizás alguno hubiera tenido una curiosidad sobre cuáles son los símbolos, ¿cierto? Los símbolos que identifican al Hijo de Dios, eh, en, en los cuales muchos usan paloma, claro, simbolizando, ¿cierto?, al Espíritu Santo, o la cruz. Pero mis hermanos, la Biblia es clara. Primeramente, hermano mío, la cruz no es un símbolo cristiano. Cristo se hizo maldito por nosotros al ser crucificado en esa cruz. Y aquí vamos a ver, mis hermanos míos. Aquí podemos ver muchas cruces romanas que se usaban en aquel tiempo. También mis hermanos se usaban incluso árboles para que ustedes también sepan para crucificar. Aquí podemos ver la cruz compacta, la cruz comnisa, el, como se dice, patibulus, la cruz inmisa, que es la que más, ¿cierto?, se usa y la que más conocemos, ¿cierto? Y la cruz de Cusata. Bueno, mis hermanos, la palabra cruz viene del griego crucis, que significa instrumento de tortura. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Seguimos. Y aquí también vemos del verbo crucio, ¿cierto? Abi o atum, que significa torturar, crucificar. Cruz, un crucifijo, ¿cierto? Significa fijo o clavado. Cuando juntamos la cruz con, con crucificar, es porque está clavado y fijo en un madero, en un instrumento de tortura. De ahí viene la palabra crucificar y crucifijo, para que usted sepa, hermano mío. Seguimos. El madero maldito, mis hermanos. ¿Por qué lo denominé de esta forma? Porque mencionábamos, hermanos míos, primeramente la cruz no es un símbolo, no es símbolo del Evangelio de Cristo. Si alguna vez lo pensaron
o si alguna vez lo usaron, no lo haga más, mis hermanos, porque en toda la Biblia y más atrás, incluso mis hermanos, la cruz siempre fue símbolo, ¿cierto?, de tortura y símbolo que también ocuparon muchos los egipcios. Sabemos que hay muchos dioses egipcios que tienen diferentes tipos de cruces en las manos, incluso en las culturas más antiguas que muchas veces que no se mencionan del todo en, en la Biblia, usaban cruces. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, que aquí Cristo, siendo 100% Dios, así como 100% hombre, bendito sea el nombre de Dios para siempre, eh, al ser clavado, ¿cierto?, en esta cruz, en este instrumento de tortura que se usó no solamente ahí, sino que siglos atrás por el adversario, lo venció y se hizo, alabado sea el nombre de Dios para siempre, y venció también a la muerte. Así que por eso, mis hermanos, la cruz no es un símbolo del cristianismo, del evangelio de Cristo, mejor dicho. Bueno, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición, como estamos hablando, y aquí están los fundamentos bíblicos. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Gálatas 3:13. El historiador Seneca dijo: ¿qué sería mejor, que sería mejor suicidarse que sufrir tan horrible muerte? Aquí hablamos, hermanos, de un historiador, ¿cierto? Aquel hombre que busca, ¿cierto? Aquel que escudriña más allá sobre lo que fue aquella crucifixión, aquel sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Por eso, hermanos míos, muchas veces es bueno tomarle el peso a lo que Cristo pasó, porque no solamente fue crucificado, fue torturado al punto, mis hermanos, que ningún hombre hubiera soportado. Un hombre común y corriente, por lo que dicen historiadores bíblicos, hubiera muerto en la primera tortura, en aquellos latigazos que dicen que le desgarraban la piel, hermanos, era literal. Así que, hermanos, este sacrificio sin duda alguna no fue en vano. Por eso Cristo quiere que seamos lo que Él quiere que seamos. ¿Por qué? Que seamos hijos santos, rectos, puros, dispuestos a abandonarlo todo lo que perece para recibir el todo, pero de lo que no perece. Así que Dios nos ayude a vencer cada día esta Amén. carne, Sí, Señor. porque no es lo que nosotros pensamos, sino es como Cristo mande. Amén. Eso es lo primordial, mis hermanos. Excusas pueden haber muchas para no hacerlo, pero el mandato es uno solo. Aquel que se diga ser un seguidor real de Jesucristo es el que estará dispuesto a hacerlo, porque el seguidor real de Cristo le sigue, le sirve Amén. por amor, Amén. Así, Señor. no por regalías, no por bendición, porque todo esto es añadidura. Dios le bendiga. Y aquí siguen muchos comentarios sobre estos historiadores, ¿cierto, mis hermanos? Que dice: ¿puede encontrarse algún hombre que quiera ser sujetado al madero maldito, totalmente extenuado, deformado, hinchándose con horribles verdugones en los hombros y el pecho, y exhalando
el aliento de vida en medio de una larga y lenta agonía. Sabemos, mis hermanos, que Cristo sufrió muchas torturas, se desgarró su piel, la palabra dice que su rostro fue disfigurado, mis hermanos, y al ser clavado por tantas horas, mis hermanos, su cuerpo también comenzaba a sufrir, aparte de todo eso, más dolor. Así que fue un bendito sacrificio de parte de nuestro Dios por amor a nosotros. Amén. Hermanos míos, lo que, lo que podemos ver es que no se sabe de qué forma fue la cruz en la cual Cristo fue crucificado. Nadie puede decir que, que fue la cornisa, la himnisa, nadie lo sabe. Pero como dice en Primera de Pedro 2:24, ¿cierto? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí resalté la palabra madero, porque en este texto, ¿cierto? La palabra madero en este texto viene del griego, como podemos ver, estauros, que significa palo o estaca derecha. O sea, aquí como podemos ver, según el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, ¿cierto? Así que usted podría pensar que quizás que fue en la cruz, que era solamente un palo, ¿cierto? Puede ser, pero en la Biblia no se especifica en qué tipo de estauros murió Jesús, ya que esta palabra abarca a todo. Se usaba en escritos no bíblicos de aquella época en referencia a trozos de madera de varias formas, con o sin piezas transversales, o sea, con piezas cruzadas o sin ellas. Pero por lo que se ha estudiado, mis hermanos, y era más probable que haya sido crucificado por esta cruz en forma de T. Así que bendito sea el nombre de Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, aquí podemos ver aquí un símbolo que a usted le puede parecer conocido, ¿cierto? Este símbolo vendría siendo una parte, ¿cierto? De un símbolo aún mayor, eh, que vendrían siendo, ¿cierto? Por lo que pude ver, eh, eh, figuras de geometría. Esta figura en forma de IP se llama Vesica Piscis. Hermanos míos, muchos hablan sobre este pez como un símbolo, como que los cristianos antiguamente lo usaban porque eran pescadores de almas, y era el símbolo que usaban continuamente para eso. Bueno, mis hermanos, antiguamente este símbolo no significaba absolutamente nada más que para identificar los puntos y las cuevas donde ellos se reunían, y para identificarse. ¿Por qué? Como vemos ahí abajo, mis hermanos, vendría siendo la figura general. Aquí podemos ver que la Vesica Piscis, mis hermanos, es esos dos circulitos que
que se rescataron de esta tremenda figura geométrica. Ahora, este pescadito se usaba sin estas letras, ¿cierto? Que tenía dentro, hermanos míos, y ellos lo usaban, como yo le comentaba, para identificar a hermanos, ¿cierto? Que no, para saber que no eran soldados. ¿Y cómo lo hacían? Primeramente, el hermano trazaba con una tiza, con el dedo, con una rama en el piso, líneas al azar. Y una de estas líneas, de muchas al azar, sea en un árbol como sea, tenía que incluir un arco. Y el hermano, para saber que él era fraterno, ¿cierto? También con una vara, con su dedo, tenía que trazar líneas al azar y formar la otra parte del arco, formando este pez. Así ellos sabían, mis hermanos, que eran fraternos, que eran hermanos. No tenía nada que ver con que este era el símbolo porque Pedro fue pescador o porque fuimos llamados a ser pescadores de almas. No, era simplemente para identificarse e identificar las catacumbas, tumbas, perdón, o los lugares donde ellos se reunían, hermanos míos. Bueno, aquí podemos seguir viendo, ¿cierto? Debido a la persecución que sufrían los cristianos, lo emplearon como un medio para conocer los lugares de reunión en la casa de las catacumbas y para reconocerse entre hermanos. Bueno, mis hermanos, aquí también. Bueno, años más tarde, después de muchos años más, la iglesia ortodoxa, ¿cierto? Griega toma este símbolo, este pez, y le incluye estas iniciales. La I, que es la iota, ¿cierto? La G, teta, la Y, la sigma y soter, ¿cierto? Mis hermanos, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. De ahí viene este símbolo, mis hermanos. Nos fue creado por nuestros hermanos. Nos, nos fue creado para que sea un símbolo que pudiera identificar el cristianismo en tiempos futuros. Fue únicamente para identificarse como hermanos. El Hijo de Dios, hermanos, o el cristiano no tiene ningún símbolo. Nuestro único símbolo, mis hermanos, es Jesucristo. No hay pez, no hay cruz, ni nada por el estilo. El Evangelio de Cristo, Cristo nunca, alabado sea el nombre de Dios, para siempre nos enseñó sobre que el Evangelio debería tener símbolos. Ahora, mis hermanos, vamos a hablar un poco en resumidas cuentas, ¿cierto? ¿Qué hora es? Son 20 para las 2. Perdón, para las 10. Esto va a ser lo último, hermano mío, que voy a comentar. Eh, y para que podamos quizás hablar un poco, ¿cierto? Y la próxima semana vendría siendo la segunda parte. Bueno, mis hermanos, voy a terminar con esto. Podemos ver este símbolo, ¿cierto? ¿Alguien lo reconoce? Quizás. Viene de Constantino. Constantino primero, ¿cierto? Nacido el 27 de febrero del 272 después de Cristo y muerto, bueno, el 22 de mayo.
Bueno, mis hermanos, hay una leyenda, ¿cierto?, sobre esta batalla del puente Milvio, que en este tiempo fue cuando Roma, ¿cierto?, estaba dividida en dos partes, ¿cierto? Por un lado Constantino y por el otro lado estaba Magencio. Magencio para hacer pacto con Constantino y que ambos no fueran ene- eh, enemigos, sino aliados en el mismo país. Magencio le da como esposa a su hermana, a Constantino, para que él pueda reinar de su lado y Magnesio de este otro lado, mis hermanos. Bueno, pero Constantino no pasó mucho tiempo cuando Constantino no estuvo de acuerdo y él quiso unificar el imperio. Y ahí fue cuando él hace esta batalla en el puente Milvio, ¿cierto?, en contra de Magencio, en el río Tíber. Y sin lugar a. En esta batalla Constantino gana. Y fue la última vez en cual el imperio fue unificado. Bueno, mis hermanos, se podría decir que esta es la historia, ¿cierto? Ah, sí, claro. Se me olvidaba un gran detalle del porqué de este símbolo. Se dice que, que antes de esta batalla, Constantino tiene se podría decir, una visión o una ensoñación, donde ve este símbolo y con una voz que le, que le dijo, con este signo vencerás. Y aquí podemos ver el crismón, hermano mío, que es este símbolo con una P y una X. Y Constantino, al recibir esta visión con este símbolo, manda a tallar, ¿cierto? Y manda a poner este símbolo en cada escudo, en cada bandera, en cada armadura, y sin lugar a duda vence. Sabemos, mis hermanos, que el enemigo, ¿cierto? Eh, pri- Primeramente, él siempre ha sido, como se dice hoy en día, un mentiroso, ¿cierto? Eh, que él igual usa muchas formas para poder turbar a la humanidad. Y, y muchas veces lo consiguen. Por eso, mis hermanos, es bueno que nosotros también tengamos el conocimiento de nuestras raíces y también de lo que es el Evangelio y la palabra de Cristo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios mío, por este día, por haberme permitido exponer, Dios del cielo, Dios mío. Gracias porque me ayudaste, Padre Santo. Eh, Ayúdanos también a nosotros a poder comprender, Dios mío, en sabiduría, Dios del cielo, y adquirir conocimiento de tu palabra. Y que esto, Padre Santo, quede también esculpido en nuestros corazones, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios mío, que este estudio, Dios mío, haya sido de bendición para los hermanos y también para aquellos que lo van a poder ver, ¿cierto?, dentro de la plataforma de internet. En el nombre de Jesús, Dios del cielo. Amén. Amén. Dios mío, Padre Santo, Rey de Gloria, Dios eterno, te doy gracias por este día, gracias porque
Sí, Jesús. Los hermanos se pudieron, Dios mío, conectar, Dios del cielo, porque sabemos, Padre, que tú nos quieres enseñar en este día. Padre, ayúdanos, Dios mío, abre nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, Dios mío, y que nuestro corazón y mente esté presto, Dios del cielo, a poder entender, comprender, Dios mío, y que quede todo grabado en nuestros corazones, Dios mío, como una enseñanza, Padre Santo. En el nombre de Jesús, poderoso Dios, ayúdame, Dios mío, solo siervo inútil soy solamente, Dios mío. Padre Santo, ayúdame, recuérdame todas las cosas, Padre Santo, por misericordia, no solamente, Padre Santo, por aquellos que me oyen en este momento, sino que por aquellos que después, Padre Santo, lo verán, sean uno, sean tres, sean cinco, Padre Santo. Sabemos, Dios mío, que cuando se trata de tu palabra, Dios mío, nunca vuelve vacía, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Dios del cielo, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis hermanos, como un estudio cierto bíblico, se debe comenzar siempre, sabemos, por un versículo. Estábamos conversando, ¿cierto?, la semana pasada, para hacer un breve resumen, hablando netamente sobre el tema de la iglesia primitiva, aquella que comenzó junto con los apóstoles, ¿cierto? Hablamos de la cruz, de la crucifixión, su significado. Hablamos del cristianismo, ¿cierto? De cómo se dio ese nombre que hasta en este día persiste, ¿cierto, mis hermanos? Y vamos a comenzar leyendo Primera de Pedro, ¿cierto? Capítulo 4, versículo 14. ¿Por qué este versículo? Es el versículo que eh, confirma, ¿cierto? El hecho cuando yo les comentaba de que antiguamente la palabra cristiano, ¿cierto? Era un insulto, era usado como un insulto, como una blasfemia, como una burla hacia los hijos de Dios. Pero y en este versículo vamos a poder ver cuando Pedro les dice, alabado sea el nombre de Dios para siempre, que no deben por qué sentirse insultados con aquello que debe enorgullecernos, que es ser seguidores de Cristo. Leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Eh, Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Amén. Mis hermanos, hablando, ¿cierto? En el capítulo, perdón, en el video anterior, ¿cierto? Eh, Estábamos comenzando a hablar sobre los comienzos de la Iglesia Católica. Habíamos comenzado, ¿cierto?, con Constantino I, que era aquel emperador de aquel entonces, ¿cierto?, que su objetivo, su visión era unificar el imperio, y lo logró, ¿cierto? Fue la última vez que se pudo realizar esto a través de Constantino. Estuvimos conversando que para lograr esto, ¿cierto?, tuvo que batallar, ¿cierto?, en contra de Magencio, que se podría decir que era su cuñado, para poder tomar el control completo de Roma y que no sea un país, un imperio, perdón, dividido. Bueno, mis hermanos, como comenzábamos a ver en una visión o ensoñación, hermanos míos, Constantino ve este símbolo que pueden ver aquí, que, y a través de esta visión le decían, con este signo vencerás, hermanos. Este signo se llama el crismón. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Al recibir esta visión, lo primero que hace Constantino, ¿cierto? Alabado sea el nombre de Dios para siempre, es eh, poner este símbolo en todas las prendas
en los estandartes y en las armas, ¿cierto? Del Imperio Romano. Bueno, mis hermanos, para aprender un poco sobre qué es este símbolo y su significado, aquí podemos ver que este símbolo está hecho, ¿cierto? Lo podemos ver con una letra G y una letra Ro, que ahí lo podemos ver en la presentación, que vendrían siendo las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, que como ahí se puede ver es Xplotos o Christos, que es el ungido, mis hermanos. Bueno, se podría decir que esta es como la historia, ¿cierto? Mis hermanos, que que la historia en cierta forma los historiadores nos cuentan. Es que se podría decir como la historia romántica, ¿cierto? Pero, ¿cómo surgió todo esto? Esto comenzó a surgir desde un plan, ¿cierto? Si hablamos netamente en cuanto a lo que se puede conocer en este tiempo, por lo que nos dicen las escrituras, el enemigo es astuto y muchas veces para planear eh, eh, sucesos, ¿cierto?, que van a generar un mal a la humanidad, viene desde mucho antes. Sabemos, ¿cierto?, que el enemigo puede ser astuto, pero sin lugar a duda, el que tiene todo el poder es Dios. Alabado sea el nombre de Dios para Amén. siempre. Sí, Señor. Así que todo esto comienza primeramente con la madre de Constantino, ¿cierto? Antiguamente que fue Flavia Julia Elena, actualmente, ¿cierto? Conocida como Santa Elena de la Cruz o Elena de Constantinopla, hermanos amados. El punto es que esta, al haber nacido, ¿cierto? Esta nueva religión, una vez que Cristo descendió y los discípulos, ¿cierto? Tomaron ese camino de evangelizar todas las tierras, el planeta completo. Flave de Julia, en cierta forma, se sintió, eh, ¿cómo se puede decir? Como decidió como aceptar, ¿cierto? Esta nueva religión que se podría decir de esta forma, sabemos que a su forma. Y en el cuanto ella, lo primero que hace, ¿cierto? Es emprender, ¿cierto? Un viaje, ¿cierto? Hacia Tierra Santa, ¿cierto? Se podría mencionar para buscar reliquias, reliquias que tengan que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que la palabra reliquia significa restos, buscar restos, trozos, cosas que pudieran vincularlos, ¿cierto?, con Cristo Jesús. Y en este momento ella emprende un viaje, ¿cierto?, hacia eh, la montaña, ¿cierto?, la calavera, ¿cierto?, en donde supuestamente Cristo había sido crucificado para encontrar restos. Y en este momento, justo en ese momento, ese lugar había sido, ¿cierto? Se había levantado un templo hacia una diosa pagana. Y en este momento, como la madre de Constantino, ¿cierto? Tenía libertades en el imperio, esta la destruyó y comenzó a escarbar. Por eso que también se dice, mis hermanos, que ella fue y es reconocida como la primera arqueóloga que existió. Eh, eh, a través de estas excavaciones, ¿cierto? Ella pudo encontrar, ¿cierto? Una astilla en la cual ella afirmaba que pertenecía, ¿cierto?, a la cruz de Cristo. Y también se cuenta, ¿cierto?, que ella encontró, ¿cierto?, también los regalos, ¿cierto?, de los Reyes Magos. Cosa que sabemos que uno no sabe y también sabemos que el enemigo, ¿cierto?, es mentiroso.
Eh, Hermanos míos, es lo que se dice. Y en lo cual ella defendía arduamente el tema de que esa astilla pertenecía a, a la, a la cruz de Jesucristo. Eh, bueno, mis hermanos, y a través de todo esto, ella, Flavia Julia o Elena de la Cruz, ¿cierto? Eh, Fue cuando fue influenciando, ¿cierto? A Constantino, en otras palabras, le fue contando todas estas historias, todas estas cosas, que fueron un paso, ¿cierto? Para que él creciera con todo esto y después él, en su tiempo, ¿cierto? Pudiera recibir esta visión. O sea, fue todo un plan desde mucho antes, en el cual se fue preparando. Bueno, mis hermanos, en este momento, mucho se dice que Constantino, ¿cierto?, hizo un edicto en el cual él supuestamente, ¿cierto?, mis hermanos le daba la libertad, ¿cierto?, al cristianismo, pero no fue tan así. En el edicto de Milán, mis hermanos, lo que hace Constantino, eh, 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 el edicto lo que pretendía era la tolerancia de culto. O sea, cada quien podría servir al Dios que ellos quisieran sin negación, sin persecución alguna. O sea, todos los que quisieran seguir una religión sea corrompida. Sabemos que todas son corrompidas, ¿cierto? Así también aquellos hijos de Dios que en esos tiempos vivían escondidos, ¿cierto? Eh, Podían eh, congregarse y expresar su creencia libremente. Esto es lo que se genera en el edicto de Milán, en esta ciudad. Mis hermanos, después de todo esto sabemos que Constantino, ¿cierto? Al después crear esta nueva religión, ¿cierto? Supuestamente basada en Jesucristo y en la cruz, aparece primeramente el concilio de Nicea. ¿Y qué es lo que fue el concilio de Nicea, mis hermanos? Fue el concilio donde Constantino reunió sacerdotes, sabemos eh, a lo que nos referimos con sacerdote, ¿cierto? Mis hermanos, y en donde se fueron formando los primeros dogmas, no hay problema, hermano, los primeros dogmas del cristianismo, ¿cierto? Pero sabemos que este es un falso cristianismo. Y en este momento es cuando se comienzan a generar los dogmas como el persinarse, y en el cual, por ejemplo, lo que sucedía es que todo aquel que pasaba frente a algún dios, ¿cierto? Y no se persinaba, como se menciona, era castigado, torturado, y si no quería reconocer, ¿cierto?, a, a los santos, se podría mencionar, o dioses, en este tiempo, en esta forma de Constantino, eran asesinados. O sea, conocemos, ¿cierto?, el Coliseo romano, donde muchos hermanos perecieron. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, que lo que sucedió es algo muy similar a lo que sucede actualmente. ¿Por qué? Porque actualmente se dice, hay tolerancia de culto, cada quien sirva a quien quiera. Y muchas veces estos son eh, edictos, o se podría decir circunstancias que muchas veces
hacen, ¿cierto?, que el evangelio quizás se predique, pero al tener esa libertad, muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces, como hijo de Dios, a veces se baja la guardia. Y unas veces, muchas veces se baja esa guardia, es cuando nuevamente se muestra la verdadera careta del enemigo y nuevamente son perseguidos a aquellos que antes no lo eran. Entonces, hoy en día estamos viviendo, mis hermanos, se podría mencionar, ¿cierto? Algo similar a lo que los cristianos estaban viviendo en este momento. Eh, el punto, mis hermanos, continuando. Después de haber creado esta nueva religión en cuanto a los santos, ¿cierto? A los sacerdotes, en el cual, ¿cierto? Constantino se autodeclaró papa. Y ahí viene el santo, como entre comillas, ¿cierto? El santo padre o el papa. El primero fue Constantino, que se puso como líder sobre esta nueva religión. Y ahí, mis hermanos, es cuando nacen, ¿cierto? Toda esta jerarquía, ¿cierto? Donde primeramente el papa, después viene quizá el sacerdote, clérigo, o como sea, mis hermanos. Y lamentablemente, mis hermanos, muchas veces todas estas cosas la han adoptado hoy en día los templos que se podría mencionar, ¿cierto? Como evangélicos, ¿cierto? Mis hermanos nombrando primeramente como líder o como el centro de todo, ¿cierto? Entre comillas, ¿cierto? Como un pastor, después debajo viene el diácono, después de abajo viene el hermano y así. Y todas estas jerarquías, mis hermanos, son antibíblicas. Bíblicas, ¿por qué? Porque Cristo mandó al pastor, mandó al obispo a ser parte de la congregación, no a estar sobre ellas, porque el primero y el pastor principal, aquel que está por sobre todo, primeramente es Cristo. El pastor y el obispo fueron mandados, ¿cierto?, por Jesucristo para apacentar, para enseñar, pero no para estar sobre ellas ni para creerse superior. Porque ante Cristo todos somos iguales con la diferencia de que cada quien tiene su propósito en esta tierra. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Así que mis hermanos, continuemos, ¿cierto? Ya que este tema igual lo quiero pasar bastante rápido. Eh, Después de todo esto, Constantino, ¿cierto? Mis hermanos, al aceptar en cierta forma, entre comillas, la religión de Jesucristo que en ese momento estaba, eh, eh, no pasó mucho tiempo cuando se comenzó a corromper y comenzó a integrar los dioses, ciertos romanos, dentro de esta nueva religión y abandonando, ¿cierto?, lo que representa el verdadero evangelio de Jesucristo, que es ciertamente la humildad, la modestia, entre muchas cosas que ya conocemos, ¿cierto? Él comenzó a llenar esta nueva religión basándola en lujos, en oro, en, en, eh, en querer, ¿cierto? Mis her- hermanos, mostrar mucho de estas riquezas, ¿cierto? En las cuales podemos ver ciertamente que hasta el día de hoy pertenecen. Y en este momento, mis hermanos, es cuando Él, alabado sea el nombre de Dios para siempre, en, en este concilio, ¿cierto? Donde se van generando los dogmas, in- inventa esa actualmente conocida como persignación, en la cual vamos a estar hablando más adelante con un poquito más de detalle. Bueno, mis hermanos, después de Constantino, ¿cierto? Teodosio primero promulga el edicto de Tesalónica. ¿A qué nos referimos con este edicto, mis hermanos? A que Teodosio, al ver que el cristianismo niceno, ¿cierto? Al ser mayoría en el imperio, él la nombra como religión oficial del imperio. ¿Y por qué yo menciono como cristianismo niceno? ¿Por qué?
porque porque antiguamente mis hermanos se habían levantado muchos tipos de cristianismos y religiones, mis hermanos, para que sepamos, hermanos míos. Entonces, en este momento, Teodosio I, ¿cierto?, promulga este dicto nombrando el cristianismo niceno como religión oficial del imperio. Y aquí es cuando se, se genera nuevamente después el primer concilio de Constantinopla. Y a la vez, mis hermanos, se me olvidó también mencionar que al generar, ¿cierto? Estos concilios, el primer objetivo de esta nueva religión, que es el niceno, era exterminar, eliminar todo, toda aquella religión que antes ellos, ¿cierto?, eran herejes o que eran de estorbo para esta nueva religión, eliminarlos, erradicarlos. Y ahí también podemos ver, ¿cierto?, mis hermanos, cómo nuestros hermanos en aquel tiempo fueron perseguidos. Quizás en este momento no era tan fuerte, ¿cierto? Pero en este momento, cuando nace esta nueva religión, son muy perseguidos, hermanos míos, porque ellos buscaban el eliminar toda aquella religión que no siguiera las concordancias, que no siguiera los dogmas de esta nueva religión, que sabemos cuál es, ¿cierto? Entonces, en este momento, en este concilio de Constantinopla, es cuando se le sigue dando forma al dogma y se completa, ¿cierto?, es la forma que le querían dar al dogma, y es cuando el cristianismo niceno, hermanos míos, es nombrado como religión católica, que es la palabra católica significa universal, porque era la gran mayoría. Y ahí es cuando se genera este nombre que su significado vendría siendo, ¿cierto?, universal. Y después de todo esto, mis hermanos, es cuando se genera el concilio de Hipona, que es donde conocemos, ¿cierto?, que nuevamente se juntan todos estos, entre comillas, sabios, ¿cierto? Y es cuando les comienzan a dar forma al canon de la Biblia que actualmente conocemos. Sabemos, mis hermanos, y no hay que confundirnos, ¿cierto?, que todo lo que sucede muchas veces cuando el enemigo busca hacer algo que dañe o que extermine el Evangelio de Jesucristo, Dios usa todos estos medios y lo usa, ¿cierto?, a su favor. Así que aquí es cuando se genera lo que actualmente conocemos, mis hermanos, como la Biblia, donde se genera el canon, y donde se juntan todos estos libros, ¿cierto?, que se encontraron actual en ese tiempo, que hoy conocemos como del Génesis hasta el Apocalipsis. Y todo libro que no coincidía con la religión, ¿cierto?, con el cristianismo, ¿cierto?, niceno, se descartaba. Mis hermanos, se me olvidó mencionar, ¿cierto?, que en el primer concilio de Nicea es donde también se ponen de acuerdo, ¿cierto?, que, eh, que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno solo. Eso fue lo que ellos lo dejaron supuestamente como dogma, ¿cierto? Sabemos que eso es algo cierto. Eso es netamente cierto, mejor dicho. Eh, entonces, y todo libro que no coincidía, ¿cierto?, con este cristianismo de niceno, era descartado y fueron llamados como
apócrifos, que no significan ni satánico, ni nada por el estilo, simplemente el significado de apócrifo es ocultado, separado u oculto, ¿cierto? Porque según ellos, ¿cierto? Pero, y quizás de aquí vienen muchas veces las preguntas, ¿cómo es que Dios pudo permitir todo esto? Mis hermanos, tenemos que siempre comprender que todo lo que sucede, ¿cierto? Y lo que Dios permite siempre va a ser por un propósito. Porque también sabemos que la Biblia, ¿cierto? Estaba prohibida leerla en ese tiempo. Solamente era permitido leerla por los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en la Biblia que actualmente conocemos, ¿cierto? Era la que tiene la verdad de Jesucristo, que, que va más allá de una decisión en la cual Dios usó, ¿cierto? A estos paganos, ¿cierto? Para generar, para juntar y para reunir estos libros. Ahora también sabemos y conocemos que después al ver que esta palabra santa, ¿cierto? Era peli era complicada, ¿cierto? Para aquellos porque revelaba sobre todo lo que ellos hacían era falso, todo lo que ellos hacían era mentira, todo lo que ellos hablaban era falso, era mentira, por eso que la Biblia era censurada, mis hermanos, y no la podían leer cuando y nuevamente después a futuro ellos van eliminando parte de la palabra como la que ya conocemos, mis hermanos, en, en los 10 mandamientos cuando elimina el mandamiento sobre que no hay que adorar a ídolos. Continuamos, mis hermanos. Estábamos comentando de que habían muchos tipos de cristianismo, ¿cierto, mis hermanos? En este momento, mis hermanos, el cristianismo, entre comillas, que estaba tomando fuerza en este tiempo era el arianismo, porque sabemos que el diablo, ¿cierto? No vino más que nada como a la palabra dice que el enemigo, ¿cierto? Es mentiroso e intenta turbar, ¿cierto? Muchas veces a sus escogidos. Y en este momento es cuando salió este nuevo cristianismo que está tomando mucha fuerza, que era el arianismo, que decía el, el arianismo. Primeramente, sabemos, rechaza el hecho de la existencia de la Trinidad. ¿A qué me refiero con Trinidad? Con que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Y ellos dicen que Jesucristo fue creado por Dios Padre, ¿cierto? Y Él está subordinado a Él, o sea que Él es inferior a Dios Padre. Y no son uno solo, no son en igualdad. Simplemente Jesucristo fue creado por Dios Padre para Él ir a la tierra y padecer. Cuando sabemos que no fue así. Continuamos, mis hermanos. También estaba el que tenemos Niceno, en el cual estábamos hablando, actualmente conocido como el catolicismo, ¿cierto? Que surgió, como podríamos mencionar, después de la celebración del concilio de Nicea, y este cristianismo, sabemos, es la antítesis del cristianismo primitivo o apostólico, que sabemos que este es el cristianismo que actualmente conocemos, ¿cierto? El cual fue predicado por los apóstoles, enseñado por Jesucristo. Eh, Continuamos, mis hermanos. También estaba el maniqueísmo, el agnosticismo, el pelagianismo, el nestorenismo, entre muchas otras religiones en ese momento, mis hermanos. Aquí vamos a hablar sobre algunos pequeños datos, ¿cierto? Eh, cuando
Constantino se autodenominó papa. Sabemos que esto es antibíblico, ¿cierto? Porque sabemos que esto significa padre, o santo padre, ¿cierto? Y sabemos que, como aquí dice en el versículo en Mateo 23, verso 9, dice, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ahora, esto es otro dato, mis hermanos. Constantino, al, entre comillas, ¿cierto? Unirse a la religión cristiana en ese momento, fue netamente político. No fue nada personal, porque él nunca dejó de adorar a su dios pagano Mitra. Y al generar, ¿cierto? Y al hacer y al manifestar, ¿cierto? Lo que hizo él, hermano. Disculpe, hermano Jerez. No se preocupe. El punto de mis hermanos que lo que hizo Constantino, ¿cierto? Es, como les expliqué anteriormente, es integrar a sus dioses paganos a esta nueva religión. Y también a adoptar las fechas de aquella nueva religión, mis hermanos, o aquellas fechas que tenían concordancia con sus dioses paganos a esta nueva religión. Y aquí es cuando podemos ver, ¿cierto?, el más conocido, que es el 25 de diciembre, donde supuestamente se celebra el nacimiento, ¿cierto?, de Jesucristo, cuando la verdad el 25 de diciembre fue cuando nació el dios de Constantino, que era el dios Mitra o el verbo solar o sol invictus. Mis hermanos, igual es bueno recalcar, ¿cierto?, que quizás en este momento no lo tengo mencionado o escrito, sí me es necesario decirlo. Toda fecha que actualmente, ¿cierto?, podemos ver dentro de nuestro calendario, como el Día del Padre, como el Día de la Madre, entre otras celebraciones, mis hermanos, se les denomina paganas por el hecho de que todas estas fechas, mis hermanos, todas estas tienen su significado netamente a dioses paganos, en los cuales actualmente se modificó para que pudiera ser, entre comillas, ¿cierto?, aceptado por la sociedad. Y también se me olvidaba mencionar, mis hermanos, que en este momento, cuando la religión católica fue nombrada como religión católica, es cuando nació, ¿cierto? Y adoptó el nombre de religión ¿cómo se llama? Apostólica, católica, romana, mis hermanos, si no mal no me equivoco. Católica, apostólica, romana. En ese momento es cuando adopta este nombre, que es la que actualmente está. Así que mis hermanos, lo que les podría yo mencionar y aconsejar en el amor de Cristo, hermanos, es cuidado. Muchas veces queremos hacer cosas, ¿cierto? Pero también debemos llevar que muchas veces al hacerlo en estas fechas, ¿cierto? Y que uno muchas veces lo quiere llevar a como una oportunidad para compartir con la familia, hermanos, eh, el trasfondo de todo esto, mis hermanos, es netamente pagano. Continuamos. Aquí, como estamos hablando, mis hermanos, después de que Constantino, ¿cierto?, triunfó e inventó esta nueva religión, sabemos que inventó el persinarse, que sabemos, ¿cierto?, que hacen una cruz invertida en la cual no la vamos a hacer, ¿cierto, mis hermanos? Que, bueno, sabemos que esta cruz invertida simboliza burla y rechazo a Jesús y a su sacrificio, en la cual actualmente es muy utilizado, ¿cierto?,
por el satanismo, hablamos de bandas de rock, collares, etcétera, 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 mis hermanos. Continuamos. Y sabemos, mis hermanos, que también esta religión, sus estatuas, ¿cierto? Sus monumentos, ¿cierto? Mis hermanos, representan, ¿cierto? Muchas veces a gente, ¿cierto? De hermoso aspecto. Podemos ver cómo es como dibujan, cómo es que tallan, ¿cierto? A Jesucristo, ¿cierto? Como un hombre hermoso, un hombre con ojos de color. Y así también todas las obras que ellos realizan. Y sabemos, ¿cierto?, que los judíos siempre fueron morenos, mis hermanos. Jesucristo era moreno, no era blanco ni ojos verdes. Y aquí en Isaías, ¿cierto? 43 dice, afirmando todo esto, ¿cierto? Dice, hacen a sus ídolos a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Esto es lo que dice este versículo. Y sabemos que es muy curioso ver las imágenes de Jesús rubio, ¿cierto? Ojos azules, cuando realmente los judíos son de pelo negro, ojos oscuros. En la única parte de la Biblia donde se menciona algo sobre su apariencia física, mis hermanos, es en Isaías 53:2, donde dice, le veremos más sin atractivo para que no le deseemos. Aquí me faltó colocar una O. Ahora, mis hermanos, es algo bien rápido que voy a hacer sobre contar un poco sobre la Santa Inquisición, que viene del latín inquiro, que significa buscar, o inquisito, que significa búsqueda. Ahora, el origen de la Inquisición, primeramente, como muchos piensan, no fue española. No comenzó en España, sino que eh, fue creada, claro, en el siglo VIII, ¿cierto? Por el Papa Lucio III, como instrumento para combatir la herejía cátara en el sur de Francia. Y no existió solamente una Inquisición. Existió la medieval, ¿cierto? Que aquí podemos ver y conocemos actualmente como las cruzadas. Las españolas, que como se puede mencionar, perseguía a los judaizantes convertidos al cristianismo. Bueno, sabemos que perseguían a todos aquellos que se negaban a aceptar esta nueva religión como propia, que sabemos cuál era el Evangelio de Jesucristo, en el cual nuestros hermanos fueron perseguidos, torturados y asesinados cruelmente, en los cuales sabemos que hoy están descansando en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Mis hermanos, la mayoría de las inquisiciones, ¿cierto? Se disolvieron alrededor del siglo IX, ¿cierto? Pero hoy en día la romana no ha dejado de existir, que es la que hoy conocemos como la del Vaticano. Aquí como lo podemos ver. Cambió su nombre, ¿cierto?, a Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyo campo de acción se limita dentro de la misma iglesia. O sea, como conocemos, ¿cierto?, el Vaticano. Ahora, mis hermanos, aquí vamos a leer un versículo. ¿Por qué? Porque a continuación, después de este texto, vamos a ver 3 videos que tienen que ver, que son personajes que vivieron dentro de esta época que se menciona, ¿cierto?, en el Apocalipsis 2:8 al 11.
Y también vamos a ver dónde se escondían y cómo eran sus cuevas, pero ahí vamos a ver para que ustedes también lo puedan apreciar. Y dice, en el nombre de Jesús, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aunque, mis hermanos, continuemos para finalizar con estas preguntas. Primero, ¿crees que una verdadera convicción, cierto, en el Evangelio nos libra del temor de la persecución? Les pregunto yo a ustedes. Bueno, mis hermanos, la verdad es que sí. Una verdad, aquí podemos ver grandes ejemplos, dos ejemplos, ¿cierto? Cómo el amor, cómo la fe, ¿cierto? Y la convicción en Jesucristo hacían, ¿cierto? Que el dolor, la tortura, fuese como algo tan sencillo, algo tan simple, ¿cierto? Ya que ellos sabían que su recompensa no estaba en esta tierra, sino que en el cielo. Y muchas veces, mis hermanos, eso es lo que hoy en día falta, pero para que eso suceda, mis hermanos, debe haber realmente un verdadero convertimiento y entender el verdadero significado, mis hermanos, de aquel sacrificio vivo. Y aquello, cierto, mis hermanos, se genera con aquella madurez que Cristo da, y no muchas veces achacando, ¿cierto? Achacándonos o culpando, ¿cierto? A Cristo el por qué no nos resultan las cosas como nosotros queremos, o por qué no vivimos las cosas que queremos vivir, o por qué no llegan las cosas que anhelamos al tiempo que nosotros queremos, mis hermanos. O sea, ¿quiénes somos nosotros para poder exigir algo a nuestro Señor Jesucristo cuando todo lo que Él dio, alabado sea el nombre de Dios para siempre, fue por amor por nosotros, ¿cierto? Y a nosotros nos basta únicamente con servirle, ya que Él primeramente nos dio el regalo más grande que podemos tener, que fue aquella salvación bendita a través del sacrificio de la cruz. Por eso, mis hermanos, recordemos, mis hermanos, que a pesar de que Cristo, ¿cierto?, es servidor, ¿cierto?, del hombre, de nosotros, ¿cierto?, no es sirviente. Por eso, todo lo que Él permita dentro de tu vida va a ser dentro de su perfecta voluntad. Y si tú quieres apartarte fuera de esa perfecta voluntad, por supuesto que tienes la libertad de hacerlo, pero las consecuencias no serán buenas primeramente para tu vida y luego para tu alma. Así que Dios les bendiga mucho, mis hermanos, y para responder, alabado sea el nombre de Dios para siempre, esta pregunta saqué 3 textos. El primero fue Romanos 5:3-5, y dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter Amén. probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y continuamos leyendo en Hechos 5:41. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y en primera de Pedro 1:6, en lo cual os regocijáis grandemente,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Mis hermanos, esta es la Yes. altura que Cristo, primeramente, nuestro Señor, como jóvenes, nos exige, ya que nosotros, mis hermanos, vamos a tener que, a futuro, si es que Cristo no viene antes, vamos a tener que ser valientes, y esta valentía no es humana, mis hermanos. Por eso también hay un dicho demasiado errado que dice que el Evangelio es para los valientes y no para los cobardes. Mis hermanos, todos cuando comenzamos en el Evangelio, alabado sea el nombre de Dios para siempre, y todos nosotros antes de ser cristianos, todos éramos, alabado sea el nombre de Dios, pecadores y cobardes. Lo que sucede, mis hermanos, que al momento de aceptar a Jesucristo y recibir su Espíritu Santo es quien nos da la valentía. Por eso es necesario siempre estar llenitos, ¿cierto?, de aquella presencia Amén. y pedir cada Yes. día que nuestra copa sea rebosada, ¿cierto?, de aquel bendito Espíritu. Así que mis Amén. hermanos, como dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que Amén. este fue el estudio, mis hermanos,